Voy a compartir con vosotros ahora, bueno, me llamo Bugi, pertenezco a la red de permacultura de Galicia y voy a compartir con vosotros mi concepto, mi idea de hacia una vida sustentable. En el momento que conecté con Raquel y empezamos a hablar del tema de qué charla en un momento dado hacer en la feria, y me dije, bueno, vamos a hacer una charla de hacia una vida sustentable, envié un correo a un montón de personas para que me dieran ideas de lo que para ellos era una vida sustentable. Y me di cuenta que es algo que pocas veces nos ponemos a pensar, pero además cuando nos ponemos a pensar cada uno tiene su visión particular de lo que es para él una vida sustentable, ¿no? A nivel etimológico, incluso ahí es difícil a veces saber lo que es una vida sustentable. Tenemos una gran confusión en castellano con sustentar y con sostener. Y nos han, digamos, metido ese gol del desarrollo sostenible como una forma sustentable. Las principales diferencias, o yo realmente con lo que me quedo, es en un momento dado con la segunda acepción de sustentar, de conservar algo en su ser o estado. Porque el resto, como por ejemplo la de sostener, sufrir o tolerar, prestar apoyo, dar aliento, auxilio, continuamente necesitamos algo externo que esté sosteniendo. Y ese es el concepto que tenemos ahora mismo de desarrollo sostenible. Continuamente necesitamos que los gobiernos, que las empresas metan más, metas más para sostener, sostener y sostener. Y continuamente se cae. Obviamente lo sostenible no depende de que alguien esté actuando sobre, sino que lo sustentable debe depender de que llegue a un punto en el que se empieza a sostener por sí mismo. El concepto de desarrollo sostenible con el que juegan hoy en día los medios o juega hoy en día la sociedad realmente nace en 1992 con la Declaración de Río, ¿okay? Y es lo único que os voy a comentar sobre desarrollo sostenible según el concepto político. Al fin y al cabo, toda esta información hoy en día, también el conocimiento, tenemos que gestionarlo de otra manera. Se encuentra en Google y ya dar datos por dar datos, a mí en concreto me parece cada vez menos interesante. La realidad es que en el año 92 tenemos ese concepto de desarrollo sostenible, pero la realidad a día de hoy, año 2011, es que aún hace poco salía este artículo en El País como nuestras neveras y nuestros electrodomésticos terminan en África. ¿Qué hacemos con nuestra basura? ¿Cómo consumimos? Etcétera, etcétera. Solamente un ejemplo. La realidad de hoy en día es que la deuda en el año 2000 era de 18 billones y en el año 2011 es de 43 billones. Por lo tanto, sabemos que la sustentabilidad o el desarrollo sostenible está basado en endeudarnos más. O eso es lo que nos están vendiendo por ahora. La realidad también es que el 13% de la población mundial utilizamos prácticamente todos los recursos. También la realidad es que el poder, a día de hoy, a nivel mundial, está repartido en corporaciones. Y esas corporaciones casi todas están conectadas entre sí. Y de la misma manera, ¿dónde está nuestro dinero? Pues posiblemente en los paraísos fiscales. Por lo tanto, este es el concepto a día de 2011 que el sistema nos quiere transformar a nosotros y nos quiere decir que seamos o que aceptemos un desarrollo que ellos consideran sostenible. Hasta ahí, digamos, la realidad a día de hoy. Mi concepto para la charla de hoy es entender un poco el concepto de paradigma y entender el concepto de paradigma como unas gafas que me coloco en mi cerebro. ¿De acuerdo? Es un filtro a través del que yo veo, según mis resonancias, según mis experiencias. Y yo a nivel personal creo que lo que estamos es en un cambio de paradigma, que pasamos de ese cambio de paradigma del éxito al paradigma del cuidado, de la acumulación al compartir, del conocimiento a la sabiduría, del yo al nosotros, del paradigma de la guerra al paradigma de la paz y del paradigma de la familia quizás a ese concepto de familia planetaria, de que todos estamos aquí, todos somos uno. Entendiendo ese cambio de paradigma y ese cambio de concepto, cada uno partimos desde un punto distinto. Y yo en su momento partía de un paradigma muy de acuerdo con ese éxito, ese querer llegar a ser algo en su momento, ¿verdad? Y en el año 98 me dedicaba a lo menos ecológico y sustentable que nos podemos imaginar inicialmente, que es el mundo de la moda, ¿no? Año 98, tenía 20 y pocos años y mi paradigma era el éxito, era llegar a ser algo, llegar a tener un reconocimiento de alguna manera dentro de ese orden social. Y disfrutaba mucho realmente de la vida como tal e era inconsciente del resto de los paradigmas o del resto de creaciones que había en el resto de las personas. Dentro de ese paradigma del éxito me llegó a diseñar, por ejemplo, artículos para piel y realizar una colección de piel en el año 2000 de la Gala de la Piel. Fue mi
como mi culmen a nivel yo llegar a ser algo en el mundo de la moda. Pero como de aquella no conocía ni la ley del karma ni nada de esto, pero 3 meses más tarde de realizar este desfile terminé en el hospital con un ataque de ansiedad. Y entonces mi mundo cambió y empecé a plantearme que quizás era el momento de hacer algo distinto. Mi comienzo hacia una vida sustentable comenzó con el control o con el querer saber qué ocurre en mi cuerpo y qué ocurre en mi mente. ¿De acuerdo? Porque mi mente, si yo me consideraba una persona relativamente tranquila, había terminado con un ataque de ansiedad en un hospital. Y empecé a trabajar yoga, a trabajar meditación, a contactar con sabiduría oriental y ir poco a poco integrando eso en mi cuerpo y en mi ser. Pero seguía trabajando en concepto de moda, en concepto de noche, y en el año 2004 nos fuimos a Marruecos y a finales de ese año, un par de años más tarde, mi concepto, mi nuevo paradigma volvió a cambiar y mi paradigma pasó del yo al yo y tú, al entender las relaciones entre las personas como algo muy importante y también una expansión, a empezar a confiar en la vida, en el propio proceso de la vida, en que todo ocurre porque sí. Y ahí empecé de nuevo a un nuevo giro realmente en mi vida. Tengo recuerdo de ese diciembre del 2004 como un comienzo de expansión realmente. Un par de años más tarde me fui a la India y empecé a conocer algo más allá de lo que es mi propia sociedad. Habíamos estado en Marruecos, pero Marruecos realmente había sido más como una desconexión desde aquí. Pero para mí la India fue una integración de entender qué está ocurriendo en el mundo. Y cuando llegamos a India conocimos a estas dos personas, a Sergio y a Katia. Sergio trabajaba en Solidaridad Internacional, trabajando en los contactos entre los campesinos del sur de todo el mundo, desde un campesino de Brasil que estaba hablando con un campesino en África, con un campesino en Asia, y todos se estaban uniendo para empezar a trabajar en conjunto, sinergia, y trabajar contra esa opresión que había en el norte, del norte hacia el sur. Yo de aquella trabajaba aún en Vigo y diseñaba para marcas como Coca-Cola, por ejemplo, marcas de alcohol, y estando en el estado de Kerala me enteré de que, por ejemplo, Coca-Cola estaba prohibido su venta allí porque contaminaban un montón de recursos hídricos. Y también me di cuenta que no podía seguir haciendo ese tipo de trabajo. Y mi nuevo paradigma cambió. Una nueva concepción entró en... Me di cuenta de alguna manera que había una guerra sumergida, una guerra de consumo, una guerra de los poderosos, de las multinacionales, contra esos agricultores que estaban intentando llevar adelante. Y ahí me enteré de que existía algo como el Banco Mundial, organizaciones de comercio, etcétera, 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 que muchos de vosotros ya conoceréis. Y empezó mi cambio de responsabilidad por mi consumo, por mis actos, de alguna manera, ¿no? Conocimos ahí a una chica que se llamaba Chucky, que era la representante de casi 2 millones de agricultores en el estado de Karnataka, y ella, ya su padre llevaba años luchando por las semillas originales, todo ese tipo de conceptos que tenemos más habitualmente en el mundo ecológico. Y al volver a Vigo, lo primero que hice, Chucky tenía que venir a Europa, es la chica que está en el centro, una chica muy joven, tenía que venir a Europa a una reunión de Vía Campesina, y la invitamos a Vigo. Hicimos una noche solidaria para recolectar algo de dinero en los locales por la noche y apoyar la construcción de Amrita Bhumi, que era un centro de semillas en el estado de la India. Y fue mi primer acto solidario como tal. Me conecté en ese momento con la solidaridad y el placer realmente de ese dar, ¿de acuerdo? Y para mí también fue un cambio muy importante. Hasta ese momento mi cambio realmente desde del yo al nosotros, del yo al consumo, pero no tenía realmente una conexión como tal con la naturaleza. El contacto con la naturaleza realmente comenzó en el 2007, haciendo una meditación vipassana en Hebrón, aquí en Padrón, y uno de los días meditando debajo de un ciprés tuve una conexión de sentir por primera vez lo que era el tema de la naturaleza y de entender que tenía que moverme hacia ahí. Vivíamos en un apartamento en el centro de Vigo y me di cuenta de que de alguna manera las ciudades se podían empezar a volver un tanto complejas, cuando menos, ¿no? Ya no tanto a nivel alimentación, que también, pero sino a nivel energía, a nivel densidad. La ciudad se estaba volviendo muy densa para mí. Y en septiembre del 2007 decidimos salir de la ciudad, yo y Miriam, mi mujer. Desde que decidimos salir, teníamos un piso en Vigo, hasta que salimos, fue un año de transición. Y en ese año de transición fue cuando llegó a mi vida la permacultura.
Conocí la permacultura yendo a Biocultura a Madrid, acercándome a una charla como la que hoy os estáis acercando vosotros aquí en BioAtlantic, y descubrí a Bill Mollison, descubrí a Fukuoka y conecté automáticamente con esos 3 principios éticos que decía la permacultura, de cuidar a la tierra, cuidar a la gente y distribuir los excedentes de una manera justa. Y de alguna manera eso resonó en mí. Me empecé a leer los libros de Fukuoka y de Bill Mollison y dije, mis nuevos gurús, mi nueva apertura tiene que ir hacia este punto, hacia la naturaleza. Y dentro de la permacultura me resonó especialmente la flor de la permacultura. Una flor en la que todos los ámbitos de ese nuevo paradigma que yo podía crear estaban plasmados. Ámbitos como las finanzas y la economía, la tenencia de la tierra, el entorno construido, la salud, parto natural, lactancia materna, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí vi que había un montón de personas en el mundo creando ya un mundo nuevo, que como decía hace poco Galeano en una invitación que hicieron el 15M, el mundo que está ahora está embarazado de un mundo nuevo, y ahí realmente fui consciente de que ya había mucha gente haciendo un montón de cosas. Ese año de transición fue un año de conocimiento, de ir a ferias. Montamos, por ejemplo, en Alternalia, en Moaña. Me conecté con el grupo de permacultura y empecé a darme cuenta de todo ese movimiento social, ecológico, activista que estaba ahí, y empecé a sentirme parte de ellos. Por ejemplo, en esta feria que hicimos esta casa, posteriormente, lo veréis, los cabios de la parte arriba de esa estructura terminaron siendo el tejado de mi casa que posteriormente construiríamos. Gracias también a estos contactos y a la red, conocimos posteriormente al constructor de nuestra casa. En el año 2008, en ese año de transición, fuimos a una reunión en Portodosón que había sobre el encuentro del agua. Venía gente como Roy Littleson, estaba Jacomina con el tema de los cuencos, y hubo una persona en la presentación de ese encuentro del agua que me llamó muchísimo la atención. Un hombre muy mayor que, estando en una reunión de la presentación, la gente estaba diciendo un poco como que era imposible el cambio, que los medios de comunicación están controlados, siempre todo lo negativo, que sabemos que está ahí, esa realidad de la que hablábamos, pero metiendo una presión como que realmente era imposible el cambio. Y esta persona se levantó. Estábamos además haciendo la presentación en una capilla románica, una cosa bastante curiosa, y nos dijo que para él todo es un tema de resonancia, somos muchas más de lo que piensan y esto ya no lo para nadie, ¿no? Esa persona me llamó muchísimo y me resonó esa forma de comunicar, y después hablando con otro de los organizadores que estaba allí, me dijo que se llamaba Jaime, que él era ingeniero de telecomunicaciones y que había sido el hombre que había creado y diseñado el Hispasat, el primer satélite de telecomunicaciones, ¿no? Un hombre muy sabio, aparte de con un gran conocimiento. Y después de ese salto, después de estar todo ese año dando vueltas, buscando por pueblos en Galicia qué casa queríamos construir, qué espacio, dónde queríamos vivir, un año más tarde, justamente de haber decidido, conseguimos vender nuestra propiedad en Vigo y dar el salto hacia lo que queríamos. Y llegamos finalmente a Porriño. Estábamos buscando en toda Galicia y en 24 horas antes de hacer la mudanza decidimos hacer un giro e irnos hacia nuestra finca familiar por una invitación que nos hizo mi padre. Y decidimos diseñar. Esta es la finca en la que actualmente vivimos, en la que tenemos el punto rojo sería donde se diseñó después la casa. Aquí tenemos la huerta y esta es una zona de bosque en la que utilizamos ahora pues para que la gente cuando viene pueda estar ahí acampada. También utilizamos algo de madera y la estamos reconstruyendo en un bosque comestible, esta zona de aquí. También tenemos algo de viña y en principio el proyecto, lo amarillo, en un futuro próximo se convertirá posiblemente en un invernadero. Aquí empecé a darme cuenta, orientación, el sur está abajo, el norte arriba, de dónde vienen los vientos. Todos esos primeros meses es de observación en permacultura. Y a partir de ahí empezamos a diseñar lo que sería nuestra casa. Los primeros pasos, mientras diseñábamos nuestra casa, lo primero que hicimos fue quitar unos cuantos eucaliptos que teníamos por allí en el monte, los retiramos. Empezamos a acumular materia orgánica sobre nuestro huerto. Había un huerto que estaba llevando mi padre, pero era una huerta tradicional, es decir, él todos los años araba, daba la vuelta a la tierra, abonaba. Concepto de trabajo campo antiguo, sufrimiento, para conseguir algo de la tierra hay que trabajar. Y a mí me gustaba el concepto de Bill Mollison de la tierra está para ir, sentarse y leer un libro, y además el concepto de Fukuoka de no hay que hacer nada y la tierra te da. Eso generó roces familiares. Si algunos habéis intentado esto, supongo que ya os habrá ocurrido, pero hemos ido en estos años lidiando y estamos ahí, en concepto de yo gano, tú ganas también.
y diseñamos nuestra casa. El diseño de la casa lo habíamos hecho, bueno, en papel, según el espacio que nos quedaba, cortando unos árboles que teníamos, pero no queriendo cortar otros, lo encajamos de una manera, como vimos, más posible, ¿no? Y al diseñar la casa, resulta que midiendo con las varillas y con el péndulo, empezamos a descubrir que en nuestra casa, de hecho, inicialmente la habitación iba en este lado, pero descubrimos que había una vía de agua por debajo de la casa. Analizamos las líneas Harman y Curry, descubrimos que la Tierra también tiene sus meridianos, igual que el cuerpo, y que en esos cruces es mejor, pues por ejemplo, no poner nuestra cama o nuestra cabeza por lo menos para dormir, ¿no? Y eso hizo que tuviéramos que cambiar todo lo que habíamos diseñado. Nuestra habitación iba aquí y ahora finalmente va aquí en la parte de arriba. Y esta zona en cambio la dejamos como zona de cocina, mientras que la cocina teníamos de este lado. Tuvimos que girar completamente todo. En esta zona de aquí tuvimos que poner también, como es el sur, una cristalera para entrar y hacer el efecto de casa pasiva, que también hablaban en Ascorcerizas, que lo veremos ahora. Y en esta esquina de aquí, por ejemplo, teníamos una vía de agua e introdujimos una estufa para poder unir los 5 elementos del Feng Shui, ¿verdad? Unir madera, fuego, tierra, aire, y equilibrar la casa a nivel de energías y utilizar, por supuesto, en toda su construcción materiales renovables y materiales sostenibles. Una vez que terminamos, en septiembre de 2009, nos introducimos a vivir. Ahí vemos, por ejemplo, la diferencia de lo que es el sol en invierno, como en la parte de abajo de la casa nos llega hasta el final. Esto es más o menos primavera y realmente en verano el sol no pasa de aquí. Por lo tanto, la casa en invierno está permanentemente caliente. También tenemos en este lado de aquí un muro trombe, que después veremos en fotos exteriores de la casa, que sencillamente es una pared con cristal en la que el aire frío entra, genera un efecto invernadero y vuelve a entrar en casa como aire caliente. Lo que decía Navidad de Corcerizas, tenemos la idea de que en Galicia no podemos aprovechar el sol. Nosotros con el muro trombe sí estamos aprovechando el sol, porque curiosamente los días que hace más frío realmente no hay nubes. Por lo tanto, esos días nuestra casa se calienta durante el día solamente con ese muro trombe. No necesitamos ni utilizar leña. Y nuestro único foco para tener calor es esta pequeña estufa que tiene un horno en la parte de arriba y que le hemos metido alrededor arena y ladrillo para que genere masa térmica. Encendemos un par de horas por la tarde-noche y por la mañana cuando nos levantamos aún está caliente y tenemos calor residual en casa. También una tecnología apropiada. Hemos hecho, por ejemplo, un secador solar que nos hizo un amigo, llevamos con él un par de años y estamos secando manzana, estamos secando calabacín, estamos secando berenjena, por supuesto todo tipo de hierbas aromáticas, y también una cocina solar, que esa no es nuestra, es de un amigo de César, pero es la idea un poco en invierno empezar a utilizarla. Muy sencilla de hacer, con unas cajas de cartón y una ventana reciclada. Y podemos cocinar pan, arroz, sin ningún problema. Era importante para nosotros el concepto de soberanía alimentaria. Como veis, las imágenes anteriores de la huerta, todos los años se mataba todo y se volvía a empezar, y en cambio 2 años más tarde la huerta ya empezaba a tener un color. Es una huerta para alguien que normalmente tiene el concepto de agricultura organizada, aquello es un poco caótico, pero la verdad es que es un gusto salir y recoger comida a todas las alturas y en todos momentos. Necesita mucho menos trabajo, porque lo único que hacemos es aportar materia orgánica, paja, residuos que tenemos del monte, por supuesto todos nuestros residuos orgánicos los pasamos a través del compost, pero este año incluso ya estamos probando en vez de mandarlo al compost, algunos de ellos hacer un agujero y sencillamente enterrarlos en los bancales. Cada vez queremos buscar el mínimo trabajo para tener más trabajo para disfrutar de nuestro proyecto y de las amistades y de las personas que vienen a casa. Además de lo que sembramos y de lo que recolectamos, la ventaja que tiene vivir en el campo es que puedes recoger setas en septiembre-octubre, que tenemos ahora castañas, que antes hemos tenido moras, hemos tenido uvas. A lo largo del año, sobre todo en toda la zona de primavera y verano, aparte de lo que tú siembras, tienes un montón de regalos que te da la naturaleza sin trabajarlos, ¿no? Y bueno, nos encanta la pasta casera también, por ejemplo, cada elemento tiene su función en la naturaleza, y eso también me he dado cuenta en estos 3 años que estamos viviendo ahí. Por supuesto, nuestra perra Maya y nuestros gatos, cada uno tiene su función de seguridad, de compañía, de mantener libre la huerta de los topillos, que este año nos han comido algunas raíces. Tenemos unas lombrices maravillosas para poder hacer un trabajo de transformación.
En el alero de nuestra casa tenemos viviendo unos pajarillos que llevan un par de años, que aparte de recoger insectos, pues es una gozada escuchar justo ese sonido cuando te levantas y desayunas. Y además tenemos un montón, cientos, miles de insectos que están por la huerta a todos los niveles, encima de las plantas, debajo de la tierra, y cada uno tiene su función. Por lo tanto, la naturaleza, después de estar viviendo en ella durante estos 3 años día a día, me doy cuenta de que la naturaleza es perfecta. Y al fin y al cabo, ¿cuál es nuestra función, ¿no? La función de todos los animales, de todos los elementos que están en un bosque, está clara. Pero nuestra función parece que a día de hoy principalmente es consumir. Es lo que nuestro sistema nos transmite, es que nuestra función como tal en este momento en el mundo es consumir. De hecho, ya he llegado a generar la idea de un homo consumer de alguna manera. Supongo que esto quedará en la historia como una época, la época aquella del petróleo barato, en la que comprábamos cosas absurdas para darle un uso absurdo durante un tiempo muy limitado y generar un montón de residuos. Supongo que eso dentro de unos años se estudiará como, bueno, un pico que hubo en la historia, un tanto extraño, no se sabe ni cómo ni por qué llegamos allí, pero llegamos, ¿no? Cuando hoy en día tenemos ya otras opciones para poder consumir, como son cooperativas, como son grupos de consumo, para generar riqueza local, empezar a utilizar trueque. Yo con algunos de mis clientes sigo trabajando algo de diseñador gráfico, pero solamente diseño ya para marcas que éticamente y moralmente yo tengo una resonancia con ellas. Entonces, pues por ejemplo con el dentista tenemos un trueque, con Pandarán pues hago diseño gráfico para ellos y tengo productos de comida. Y es importante cada vez darte cuenta de que cuando utilizamos dinero las cosas tienen un valor, pero cuando no utilizamos el dinero para el cambio, las cosas tienen un valor mucho más interesante. Y os invito a experimentarlo de alguna forma. El dinero, mientras tengamos euros como tal, tenemos también otras opciones como la banca ética, como Tríodos, como FIARE, como COP57. Informaros sobre ello, porque nuestro dinero, en vez de estar valiendo para comprar armas y para potenciar guerras, puede estar valiendo para generar proyectos con otro espíritu más interesante. Y también, sobre todo, conectarnos con nuestras necesidades reales. Es uno de los ejercicios que hemos realizado en estos últimos años. Inicialmente lo denominamos como ejercicio de decrecimiento, ese movimiento que mundialmente se conoce como decrecimiento, como movimiento slow. Para mí ese movimiento de crecimiento va en base a encontrar mis necesidades reales. Cuando nosotros llegamos al proyecto en el campo, nuestra necesidad real principal era tiempo. Tiempo para disfrutar, tiempo para estar, tiempo para desarrollarnos personalmente, y a partir de ahí necesitábamos una casa de bioconstrucción, una furgoneta que pudiera andar con aceite, soberanía alimentaria parcial. Lo que sí tengo claro también a nivel particular, cuando inicialmente empecé con el concepto de autosuficiencia, tenía un concepto de autosuficiencia yo solo. Y eso ya creo que sabemos más o menos todos, que el yo solo no funciona. El yo solo, me voy a un monte, lo intentaron en los 70 y es muy desgastador. Por lo tanto, tenemos que trabajar en red, tenemos que trabajar en apoyo, y es importante, si vamos a desarrollar un proyecto sustentable, o estar en red con personas o estar cerca de otros a una distancia que consideremos que podemos recorrer, porque hay momentos también duros que necesitaremos apoyo. ¿De acuerdo? Normalmente las necesidades que nos venden a nivel educación son principalmente las necesidades generadas por la pirámide de Maslow. La desventaja que tiene para mí este sistema de necesidades es que es un sistema piramidal. Por lo tanto, hay una presión de abajo arriba y de arriba abajo por querer llegar. Parece que el tercer mundo se encuentra en la fisiología, parece que después se encuentra la seguridad, parece que nosotros ya nos encontramos en el reconocimiento. Es algo que es muy irreal. Es como una gran mentira articulada en un gráfico en el que nos da la sensación de que mientras no vayamos pasando al siguiente no podremos encontrar nuestras necesidades reales, que puede ir más en la creatividad, la espontaneidad, la resolución de problemas que tenemos en la parte alta de la pirámide. Para ello os invito a investigar más otro tipo de forma de pensar en nuestras necesidades, como son las de Max Neff, un economista chileno, en el que él parte de una base más de que nuestras necesidades son temas como subsistencia, como protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Esto nos genera una matriz, y una matriz es algo por lo menos más democrático que una pirámide como tal. Por lo tanto, os invito a pensar también sobre ello y pensar cuáles son realmente nuestras necesidades reales. ¿De acuerdo?
Uno de los cambios principales de paradigma que he tenido también en estos últimos tiempos es el concepto de línea de la vida. Mi concepto de línea de la vida era un concepto más lineal. Parece que en la vida tenemos momentos de subida, momentos de bajada. En los momentos de subida tenemos que aprovechar, en los momentos de bajada hay que resignarse. Y la vida es un poco, sobre todo en esta época y a nivel emocional, un poco caótica. Arriba, abajo, arriba, abajo. Al estar viviendo más en contacto con la naturaleza e ir entendiendo ese día, noche, esa primavera, verano, otoño, invierno, esos ciclos, mi concepto de vida también pasó de un concepto lineal a un concepto de expansión y de contracción. Pero una contracción no como algo negativo, sino como una contracción de integración de lo aprendido. ¿De acuerdo? Eso me quitó sobre todo algunos problemas que tenemos en el mundo occidental relacionado con el cristianismo, como el sentimiento de culpa, de hecho algo mal, o el quiero llegar a ser, tengo que llegar a. Todo eso nos ejerce una presión en la vida que no es nada saludable ni sustentable. El concepto de nodo, el concepto de red. En este momento, gracias a tener todos en este momento internet, podemos imaginarnos ya lo que es el concepto de que todos realmente estamos conectados, de que todos estamos en red. Y en temas tanto como el conocimiento, como el apoyo mutuo, cada vez estamos más en contacto unos con otros y necesitamos además ayuda de los demás. Por lo tanto, tener en cuenta que con que cada uno de nosotros tenemos entre 100 y 150 contactos, se mueve muy rápida la información, como se vio por ejemplo este año cuando ha sido el movimiento 15M o cosas de este tipo, ¿no? Ahora mismo es muy fácil entrar en todo un mundo nuevo de un golpe, solo a través de nuestras redes sociales y de nuestros contactos a través de internet. En el año 2010 hubo una reunión en Ruesta, en el Prepirineo aragonés, en el que se juntaron, hubo una propuesta, un llamamiento a varias redes nacionales en las que se invitaba a redes de permacultura, a redes de acción social, más onda anarquista, CNT, y a redes más espirituales, digamos, New Age, trabajos del corazón. Y trabajamos durante 4 días de una manera muy singular. Una forma de trabajo que se denomina Open Space, en el que un evento de un fin de semana sencillamente se elabora con unos espacios y unas horas. Y las personas se van anotando y van decidiendo qué es lo que quieren hacer. Nos reunimos 500 personas y conseguimos autogestionar durante 4 días todas nuestras actividades, sin que hubiera una jerarquía ni estuviera nadie diciéndonos exactamente lo que había que hacer. Para mí eso fue un trabajo muy gratificante realmente, y sentí la importancia de confiar y de que el grupo en sí es inteligente, mucho más que la suma de los miembros, y que tenemos que confiar en que eso es lo mejor. También al salir de Ruesta pasamos por la CABE, por una de las ecoaldeas que lleva más tiempo en España, que también es un movimiento que ya lleva años trabajando esto de la vida sustentable. Los problemas de las ecoaldeas, recuerdo la primera vez que fui a Biocultura, y en una charla Mabel de la CABE nos decía: ninguna ecoaldea, ningún proyecto en estos últimos 30 años se ha ido abajo por culpa del dinero. El problema siempre ha sido la toma de decisiones, los conflictos entre las personas. ¿De acuerdo? Tenemos miedo de yo no me iría al campo porque de qué viviría, y es un miedo infundado. El miedo real es que cuando estemos allí 4 y decidamos si el árbol lo planto aquí o aquí, si no sabemos cómo negociar eso, terminaremos cada uno de vuelta en su casa. El problema no es el dinero, el problema son las relaciones y cómo gestionamos nuestras emociones. El año pasado, en septiembre del año pasado, mi pareja y yo decidimos casarnos y decidimos hacer una boda. Pero el concepto de boda también pertenece a un paradigma antiguo en el que tenemos que hacer una boda en Galicia, además, con X mariscada y todo el mundo en un restaurante y todas estas cosas, ¿no? Bueno, después de una negociación de acuerdos larga, conseguimos realizar la boda en nuestra casa, con ayuda de nuestros amigos, con productos ecológicos y locales de toda Galicia, tomando contacto desde la sidra Manzanova de Lugo, el vino casero, hasta el queso de Arqueisal, y todos nuestros amigos nos ayudaron unos días antes a cambiar nuestra finca y generar una boda. Solamente cedimos en el acuerdo de un pulpeiro, porque somos vegetarianos y hacemos un pulpeiro, bueno, es local, venga, entra dentro del tema y aceptamos el cambio. Nos casamos debajo del castaño en el bosque, y ahí hicimos una meditación justo después de la ceremonia, en la que se juntaron mi familia y mis amigos, gente muy variada, gente de 70, 80 años que no tiene nada que ver con todo este mundo, pero nos conectamos durante unos minutos en unos círculos concéntricos, y la experiencia, la verdad, los que estuvimos allí y algunos de los que estáis aquí estuvisteis, fue una experiencia potente, muy potente.
por eso también la importancia de la familia y la amistad. Hay un orden, hay un campo grupal, una fuerza, que eso también nos ayuda y también forma parte de nuestra sustentabilidad. Un amigo sufí, que ya tiene 70 y tantos años, me decía el año pasado que la gestión emocional con nuestros padres es algo que lo tenemos que arreglar a los 30, a los 60, a los 70 o a los 80, pero antes de morir lo tenemos que arreglar, ¿no? Bueno, en septiembre del año pasado nosotros hicimos nuestro pequeño ritual para solucionar un poco esa energía. Y a partir de ahí empezamos a trabajar, ya teníamos nuestra casa montada y nuestro huerto, y empezamos a trabajar en una red local. La red de permacultura es una red que trabaja principalmente, trabajaba distintas personas en Galicia, compartimos conocimientos. A partir de ahí hicimos un nodo más en el sur de Pontevedra, en el que hay personas que tienen proyectos en Monsao, Gondomar, Covelo, nosotros en Porriño, Puentereas. Pero a medida que pasa el tiempo nos hemos dado cuenta de que nos cuesta movernos en coche. Cada vez nos cuesta más movernos, aunque estemos en Porriño, a veces movernos a Cangas, para un proyecto continuo es difícil. Y entonces empezamos a poner carteles por Porriño para generar una red dentro de nuestro pueblo de permacultura, de gente que estuviera interesada por lo menos en todos estos temas que estamos hablando de vida sustentable. Y esta fue una charla que hicimos este año, en abril. Una gran sorpresa, conocimos a un hombre el año pasado cuando estábamos hablando de que nosotros íbamos a crear una red de permacultura y demás, y conocimos una mujer, en el castillo de Villasobroso, que ella nos dijo que Emilia Haselip, que era la creadora de la agricultura sinérgica, este sistema de acolchado, hacía 30 años había estado en Puentereas en su casa dando un curso. Y entonces a mí me dio un poco de vergüenza, en ese sentido, de decir, Dios mío, pero nosotros estamos intentando generar algo que tú ya has tenido. La creadora ha estado en tu casa hace 30 años y nos invitó a ir a su casa, y cuando fuimos a su casa realmente alucinamos, como una casa en una ladera de un pinar en el que todo alrededor el suelo ácido y está totalmente degradado, y ella en su casa, en los bancales, con una cucharilla levantaba y con la cucharilla dejaba la semilla y le volvía a poner la tierra. Toda su tierra era humus, no había abonado desde hacía 20 años, no araba, no le daba la vuelta a la tierra, y los puerros que había en un bancal eran como mi muñeca y estaban todos apretados, que decías, ¿de dónde están comiendo? A partir de ahí nos dimos cuenta de que ese era el camino, y es por eso que introdujimos este sistema de acolchado que se utiliza tanto en permacultura. Una vez que he sido consciente de ese poder del grupo y sobre todo a partir del año pasado en Ruesta, lo que decidí este año es formarme en facilitación. Y entonces me fui a hacer un curso con Ulises en Madrid durante todo este año esta es una de las imágenes del grupo, en el que entendí realmente ese paradigma del cuidado, ese paradigma del grupo consciente, de las relaciones de confianza, de un espacio en el que cuando yo tengo un grupo consciente, eso es un espacio curativo, un espacio en el que yo me puedo entregar sin miedo a un ataque. También cómo tomar decisiones, ¿de acuerdo? El empoderamiento personal, el liderazgo compartido. Por lo tanto, mi visión un poco de vida sustentable pasa al final por todo esto, por una confianza en uno mismo, por afinar mente y cuerpo, por la meditación, por confiar en la vida, en que escogimos antes de nacer, en que todo es perfecto, la responsabilidad de nuestros actos, de nuestras palabras, pero también de nuestros pensamientos en un grupo, el compartir, el dar y el recibir, la conexión con la tierra, con la naturaleza, poder hablar con ella, la conexión con el cosmos, entender que hay un orden y unos acuerdos, la cosmovisión de los ciclos, gestionar nuestras emociones, las tres patas, social, ecológico y con corazón, a nivel político, a nivel social, la familia, la amistad, pensar en global y la fuerza de un grupo consciente. Esto ha sido únicamente mi experiencia personal. El orden es independiente y seguramente faltan muchas cosas que yo aún no conozco y que espero ir recorriendo hacia esa vida sustentable. Por eso también la idea de la charla es hacia. No creo que ninguno de nosotros, por lo menos según mi concepto, aún tengamos una vida sustentable, sino que tenemos un concepto de que vamos hacia, de que estamos en un camino para poder llegar ahí. Y de esta manera os dejo 3 blogs. El primer blog de permaculturalogro.blogspot es donde publicamos normalmente todo lo que hacemos en Porriño, en nuestra casa, relacionado con este tema de medio ambiente, permacultura, agricultura ecológica y demás. yogaemocional.blogspot, en el que publicamos eventos que hacemos también de relajación, de respiración en nuestra casa y las clases de yoga que damos. Y uno general que se llama EcoBoo, que sencillamente ahí introduzco todas esas nuevas formas, la gente que está trabajando en positivo. ¿De acuerdo? Os dejo un correo electrónico, ecobooblog,
@gmail.com, por si quisierais comunicarme alguna de estas cosas o vuestro concepto de hacia una vida sustentable. Y nada más, muchísimas gracias.